Muy buenas tardes a todos. Es una bendición volver a estar con ustedes. Ya hace algunos días que no grababa estudios sobre el hombre, el quebrantamiento del hombre espiritual y la liberación de su espíritu. Hace días que no nos veíamos por este medio. Habíamos subido otros videos muy importantes, muy interesantes, pero esta tarde aquí en San Salvador pues queremos compartir con ustedes algunas situaciones interesantes acerca siempre de la palabra de Dios y sobre todo del estudio del quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del Espíritu de Dios. Eso es lo que hemos venido estudiando desde hace unos días. Si ustedes se recordarán, hemos estado pues estudiando estos temas. Así que esta tarde vamos a continuar con este planteamiento que habíamos dejado por acá en 1 Corintios capítulo 12 verso 7. Pero le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Espíritu de Dios, en esta tarde, aquí en San Salvador, te pido que tú seas guiándonos en este estudio, en estos comentarios sobre este libro tan hermoso que escribió tu siervo, misionero Watchman Nee. Gracias por su vida, Señor, porque nos ha dejado, como el apóstol Pablo, un legado de conocimientos espirituales, no necesariamente intelectuales, sino espirituales, para la transformación de nuestras vidas. Así que en esta tarde, Señor, queremos glorificar tu nombre y entender que tú nos llamas a conocerte más. Tú nos estás llamando, Señor, cada día a ser mejores. Bendice a tu iglesia a nivel mundial, avívala, que la llama de tu espíritu no se apague dentro de ella, que la llama de tu presencia siga brillando, Señor, y que podamos mantenernos firmes hasta el fin. Como dice tu palabra en Apocalipsis, palabra de Jesús, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bendito sea Dios. Estamos en los tiempos finales, estamos en la recta final, hermanos, y necesitamos mantenernos firmes, fortalecidos en Cristo. Amén. Pedimos entonces al Señor Jesucristo sabiduría para poder entender su palabra. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12. Solo permítame bajarle un poquitito a la música de fondo. Ahí estamos. 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Dice la palabra de Dios, en las palabras del apóstol Pablo: Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Oiga, qué lindo. La palabra de Dios no es egoísta. Dice que cuando tenemos alguna capacidad espiritual, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Oiga, qué linda aseveración de las Escrituras. El apóstol Pablo estaba consciente que la vida egocéntrica no cabe dentro del cuerpo de Cristo, sino que Dios comparte su sabiduría, comparte su espíritu, imagínense, comparte su poder para que nosotros seamos bendición para alguien, seamos de beneficio para este mundo, seamos luz en este mundo. Como dijo Jesús, ¿se acuerdan en Mateo? Ustedes son la luz que ilumina este mundo. ¡Qué tremendo! ¡Qué responsabilidad! ¿Qué podemos decir sobre eso? La responsabilidad de tener comunión con el Espíritu Santo es diaria para que nuestra vida, nuestro carácter, cumpla el propósito de Dios. Así que vamos a leer aquí un párrafo del folleto. Dice: cuando un hombre recibe la salvación, el Espíritu Santo empieza a residir en su espíritu. Pero este hombre puede ser utilizado por el Señor dependiendo más de su hombre exterior que de su espíritu. El problema de muchos es que su hombre exterior jamás ha sido abierto o ha sido herido o quebrantado. No hay un sendero manchado con sangre, ni heridas ni cicatrices en muchas personas. La consecuencia de esto es que el Espíritu de Dios se encuentra encarcelado en su intelectualidad, en su yo, en su humanidad, y no puede salir. Oiga, cuántas cosas tiene que quebrantar Dios en nosotros para que
la gloria de Dios, como dijo Pablo en 2 de Corintios 12, para que su poder se perfeccione en su debilidad, para que el poder de Dios más bien fluya, aflore, brille. El ser humano deberá haber traspasado diversos procesos de Dios que lo llevan a la debilidad, que lo llevan a reconocer su fragilidad y su dependencia del Señor. Tenemos que llegar a entender que dependemos del Señor en realidad para todo. No podemos, como el cuerpo no podría mover una pierna, o yo no podría mover esta mano ahorita, si no viene la orden del cerebro para movilizar esta mano y pasa a través de los nervios y el cable del cuerpo hasta llegar al miembro. Así también es en el pueblo de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero para que Él nos use, Él tiene que abrirse paso a través de nosotros, erradicando todo pasado, toda mentalidad y todo carácter que le impide a Él florecer, que impide que el carácter de Cristo aflore de nosotros. No somos perfectos, hermanos, por supuesto, y hermanas, pero esa es la idea. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. Y aquí todo es hecho nuevo. Cada día nos vamos renovando en Cristo, ¿verdad? Así que el que está en Cristo, nueva criatura es. Oye, qué tremendo, el que está en Cristo es una nueva persona. Se está formando una nueva persona en el que camina con Cristo a diario. Esto es a diario. Aquí no tomemos esto religiosamente como que, bueno, el que esté en Cristo es nueva criatura. Eso se refiere a que tengo que ir el domingo a la iglesia. No, no necesariamente. La comunión con Dios es más profunda que ir los domingos a la iglesia, hermanos. Es más profunda porque mucha gente va a las iglesias los domingos y no es transformada. Su vida sigue igual, su vocabulario sigue igual, su manera de pensar es igual. No están siendo cambiados. No hablo de todos, pero hablo de muchos. Porque su corazón está lejos del Señor. Solo tienen una costumbre. Pero su corazón está alejado de la intimidad con Dios a diario, de la oración, de la meditación de la Biblia, etc. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Podemos estarnos engañando a nosotros mismos. Dios dijo en el Antiguo Testamento a través del profeta Jeremías: este pueblo de labios me honra. Saben cantar coritos, saben decir gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano, pero su corazón está lejos de mí. Tremendo pensamiento. Bien, sigamos aquí. Así que la consecuencia de que uno no haya sido herido o quebrantado por el Espíritu Santo es que el poder de Dios, la gloria de Dios, el carácter de Cristo no se muestran como deberían, porque no pueden salir de nosotros, están encarcelados. En ocasiones el hombre exterior se mueve, pero el interior no responde. El hombre exterior se libera, pero el hombre interior permanece atado. Entendemos por hombre exterior el carácter, el yo, el pensamiento, la manera de pensar y nuestro cuerpo, ¿verdad? Esas es todas las partes de nosotros que pertenecen al yo y al hombre externo, ¿verdad? Se le llama el hombre exterior. ¿Y el hombre interior cuál es? Se comprende la nueva naturaleza que se está creando en Cristo, que influye en nuestra alma. Hay algunos asuntos prácticos, dice Watchman Nee. Vamos a seguir leyendo aquí. Veamos algunos asuntos importantes. En primer lugar, tomemos la predicación. Esto va para los que enseñamos, compartimos palabra, predicamos, etc. Muchas veces predicamos de una manera formal, persuasiva, o sea, un lenguaje culto, muy respetuoso, muy educado, muy religioso, muy persuasivo, muy lógico. Pero interiormente estamos como un témpano de hielo. No sentimos el poder, no sentimos el quebrantamiento de la palabra de Dios. No sentimos la fuerza, la pasión, porque no hay intimidad con Dios. Tratamos de convencer a otros, dice Watchman Nee,
pero la realidad es que no nos convencemos ni a nosotros mismos de lo que estamos hablando. El hombre exterior se encuentra activo, hablando, pensando, pero el interior no participa. No trabajan en equipo, no actúan puestos de acuerdo. Mientras el hombre exterior se encuentra entusiasmado, el interior permanece completamente frío. Aunque estemos predicando de la grandeza del amor de Dios, interiormente no tenemos ni el más mínimo sentir de dicho amor. Podemos hablar de los padecimientos del Señor en la cruz, pero al volver a nuestra habitación podemos reírnos como si no estamos hablando nada o no estamos hablando de eso. Voy a volver a repetir esto. Podemos hablar de los padecimientos de Cristo, pero al volver a nuestra habitación no estamos sumergidos en el pensamiento de eso que hemos compartido, sino que podemos pasar a otros momentos inmediatamente y reírnos como si no hemos hablado nada. Hace poco yo veía La Pasión de Cristo. Ustedes saben, hace poco pasó la Semana Santa y aquí en el Canal 6 siempre pasan el día Viernes Santo la Pasión de Cristo. La he visto varias veces, me gusta verla de cuando en cuando porque me recuerda el gran precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nuestra liberación, nuestro perdón de pecados y nuestra vida eterna. Y habían algunas escenas muy fuertes, como ustedes saben, muy cautivadoras. Una de ellas cuando el apóstol Pedro, en ese momento era un discípulo nada más, negó a Jesucristo. Y el actor se le queda viendo cuando está cayendo al suelo, el que hace el papel de Jesucristo. Se le cae al suelo, pues diríamos en la película Jesús, y vuelve a ver a Pedro. Y Pedro, muy conmovido, comienza a llorar arrepentido, porque en su carácter humano y su hombre exterior no pudo mantenerse fiel. Porque su hombre interior estaba apenas siendo construido. Y su hombre exterior estaba siendo quebrantado, pero todavía se defendía, todavía huía del sufrimiento de seguir a Cristo. ¡Qué tremendo! Así muchos quizás huimos de la prueba y cuando vemos el precio de seguir a Cristo o de defender nuestra fe, entonces cuando viene la burla, cuando viene el vituperio, huimos y no queremos sufrir por Cristo. Eso le pasó a Pedro, entonces me sacaba eso las lágrimas, me conmovía. Y yo decía, qué amor el de Jesús, que se lo cantó antes de que Pedro lo hiciera y que no lo desechó por eso. No lo desechó. Al contrario, Jesús ya le había dicho, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he intercedido por ti, yo he rogado para que tu fe no se debilite, no decaigas. No te caigas de la gracia para siempre, sino que pases una prueba y pases al otro lado de la prueba y seas fortalecido. ¿Cuántas cosas tienen que moldearse en nosotros, verdad, hermanos? ¿Cuántas áreas tienen que ser trabajadas por el Señor? A eso se le llama quebrantamiento. Así que Watchman Nee dice, el hombre exterior y el interior deben trabajar puestos de acuerdo. O sea, nuestra mente y nuestra alma con el Espíritu Santo deben estar en un mismo sentir. Sigo leyendo, aunque estemos predicando de la grandeza del amor de Dios, dice. Bueno, esto ya lo había leído. Es desesperante cuando el hombre interior y el exterior no actúan unidos. El hombre exterior puede estar trabajando mientras que el interior se encuentra totalmente inactivo. Esta es la primera condición, la mente y la parte afectiva se encuentran activas, pero no el espíritu. El hombre exterior actúa, pero el interior no responde. Es como si el hombre interior solo fuera un espectador de las acciones del pensamiento humano. El hombre exterior sigue siendo el mismo, y el interior también, pero no están en armonía. Veamos 1 Corintios 1:17, por favor. 1 Corintios, rapidito ahí en sus Biblias. Acuérdense que para estos estudios deberemos tener recomendación, pues un cuaderno donde anotar algunos pensamientos claves y tu Biblia a la mano, ¿verdad? 1 Corintios 1:17.
Dice aquí palabra de Dios, palabras del apóstol Pablo en la versión lenguaje sencillo. Si me permite, esta versión es más clara en algunos puntos, aunque siempre usamos la Reina Valera como la base, pues es una de las mejores traducciones del mundo, ¿verdad? Igual pues también la King James en inglés, una de las mejores traducciones. Pero estamos usando esta versión para un lenguaje un poquito más claro, ¿verdad? Primera de Corintios 1:17 dice: y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no serviría de nada. No sé si escucharon eso. Qué tremendo lo que dice Pablo. O sea, yo no quiero llegar con un lenguaje elegante, con palabras persuasivas humanas. O sea, yo no quiero confiar en mi propia habilidad para hablar, en mi inteligencia, en mi capacidad, ¿qué más podemos decir? En la fuerza humana, en el conocimiento humano intelectual, en mi carácter, como Pedro que dijo: yo te seguiré hasta la muerte, Señor. Y esa misma noche lo negó 3 veces, demostrándole a Jesús que en la fuerza del carácter humano no podemos tampoco ser fieles. Lo que nos hace ser fieles es reconocer que somos débiles, número 1. Número 2 es estar agarrados de Dios. Número 3 es tener convicciones espirituales. Las convicciones espirituales son más profundas que las convicciones humanas o el carácter humano. Mucho más profundas que las emociones humanas. Tú lo has comprobado. Hemos estado a veces en un culto, en un momento de Dios, en una prédica, y salimos emocionados y decimos: yo no vuelvo a faltar a la iglesia. Yo no vuelvo a robarle a Dios, voy a comenzar a diezmar siempre y a ofrendar. Voy a comenzar a compartir con los necesitados. Voy a evangelizar. Y a los 2-3 días ya estamos igual. Porque solo fue una emoción. Nos emocionamos en un momento dado. Pero eso todavía no es una convicción en nosotros. ¿Cuándo algo es una convicción? Cuando se ha enraizado en nosotros. Cuando estamos dispuestos a sufrir por lo que queremos nosotros vivir y hacer. Tremendo, ¿verdad? Así que son diferencias muy grandes. Pablo dice aquí: si yo hago que la gente se fije más en mí. Y hay muchos predicadores que están esforzándose porque la gente se fije y ponga su mirada más en el canal que Dios está usando, en el ser humano, antes que en Cristo. ¿Saben que nuestro deber es llevar a la gente a Cristo? No hacia nosotros mismos. No que nos sigan a nosotros, sino a Cristo. Pero ¿se puede hacer que nos sigan a nosotros? ¿Saben que muchos siguen ministros, nombres, ministerios? Pero la gente debe seguir a Cristo. Y nosotros debemos enseñarles a ir a Él. Así que este es un versículo muy interesante. Vamos a ver también 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Dice: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Por eso me gusta esta versión, mire. Yo no usé un lenguaje teológico. Quizás ni corbata usó Pablo para comunicarles el plan de Dios, ni palabras difíciles de impresión humana. Al contrario, decidí hablarles solo de Jesucristo y principalmente de su muerte en la cruz. Fue tremendo. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Oiga, en la carta a los Corintios Pablo deja ir muchas realidades espirituales grandes, como esta que estamos viendo, donde nos enseña qué es trabajar en el Espíritu y dejar que el Espíritu Santo sea el que dé la capacidad para hacer la obra de Dios.
para enseñar las verdades de Cristo y ministrar y predicar y amamantar a la iglesia. Pero se puede uno desenfocar y enseñar de tal manera que la gente admire a la persona y no a Cristo, y siga al ministro y más que a Cristo, o al profeta. Muchas veces sucede eso, más que al Rey de Reyes. ¿Cuánta gente va detrás de los profetas? Hermano, ore por mí, póngame manos, dígame algo. Porque no buscan a Jesucristo para que les hable. Él tiene palabras para ti. Así que dejamos este video por acá para que tú puedas meditar en estas cosas y entender cómo el apóstol Pablo fue quebrantado, fue entrenado, maduró, creció, afloraron los dones de Cristo en él y pudo ser una bendición a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Tú también puedes ser bendición a tu iglesia local, a tu familia, a los que te rodean, si tan solamente te rindes ante Dios. Y predicadores, maestros, profetas, apóstoles, pastores, líderes, consejeros, no hagamos las cosas buscando nuestra gloria. Hagámoslas bajo el poder de Jesucristo, dándole a Él el honor y la gloria y enseñándole a la gente a que no nos siga a nosotros, sino a Cristo. Que Dios te bendiga en este día y que esta meditación pequeña pero profunda sirva para tu crecimiento espiritual. Bendiciones. Escríbenos cuando quieras.